¿Me escuchan o no? ¿Están? Sí, profe, sí. Uy, sí, profe, sí se lo escucha. Bien. Entonces, ¿alguien puede decirme cuáles son los recursos que se encuentran en una organización? ¿Qué me dicen? Nómbreme, por ejemplo, un ejemplo de un recurso de una organización. Los recursos humanos, puede ser, profe. Exactamente, los recursos humanos que ya lo hemos dicho, que es el proceso de trabajar con gente y recursos, pero hay otros recursos dentro de Los la materiales, organización. los Los recursos, recursos, todos los que son materiales y los los financieros. inmateriales. Los financieros, ese es otro tipo de recurso, ¿sí? Y Los recuerde que hemos tecnológicos, visto profe, cómo los tecnológicos. los tecnológicos, por supuesto, es otro recurso. Y recuerden ustedes que tenemos los recursos, se los puede clasificar como tangibles o intangibles, o materiales o inmateriales. ¿Sí? Esas cosas las tienen claro ya. En la administración dice que es el proceso de trabajar con la gente y con los recursos de que tiene la organización. ¿Para qué cosa? Para alcanzar las metas organizacionales. Cuando los gerentes, que son, o sea, ¿quién va a aplicar, o sea, quién va a llevar adelante ese proceso que se trabaja con la gente, con los recursos para alcanzar las metas o los objetivos organizacionales? Es una persona o varias personas. A esas personas se le denominan administradores. Y esos administradores van a realizar determinadas actividades que son las funciones de la administración o funciones del administrador, también se conocen así, y siempre la va a hacer con eficacia y eficiencia. Y cuando nosotros hablamos con eficacia, cuando uno habla de eficacia, eficiencia, estos son unos índices que surgen a partir de lo que es que digamos van a permitir calcular o determinar la productividad. Ese término que nosotros hemos venido utilizando, ¿sí? Cuando hemos visto los ejercicios de aplicación de la metodología sistémica, hablábamos de la productividad. Eso se conforma también por la eficacia y la eficiencia. Al decir índice, eso se debe calcular y se lo debe tomar como parámetro de control. Y ahí tienen lo que es la eficacia, lograr las metas organizacionales. Y la eficiencia va a lograr esas metas organizacionales con el mínimo de recursos. Siempre en una organización se tiene en cuenta que el mayor beneficio al menor costo posible. Es decir, se utiliza la menor cantidad de recursos para lograr esas metas organizacionales. Y recordemos que los recursos que se utilizan son tangibles, intangibles o materiales o inmateriales. La administración, digamos, en la actualidad, dicen los autores que estudian el tema de la administración, se la ha dividido en 4 funciones para poder entender y para poder estudiar a la administración. 4 funciones. Cuando uno habla de funciones, ahí tienen entre paréntesis, dice actividades ejecutadas por los administradores en el ejercicio de sus cargos. En el puesto de trabajo de administrador, ejecuta actividades. Esas actividades están agrupadas en funciones, que son 4. Fíjense, Henry Fayol, ¿sí?, es uno de los primeros estudiosos de la ciencia de la administración y de la organización. Ha establecido, ¿sí?, en su teoría 5 funciones administrativas. Habla de planeación, habla de organización, habla de coordinación, dirección y el control. Kuhn, que es el que nosotros hemos visto, su definición de organización, cuando él dice que es, cómo la define la organización,
como es un agrupamiento de actividades, ¿sí? Y para cada grupo de actividades ha puesto un administrador. Justamente ese administrador además tiene una cierta autoridad para emitir órdenes de trabajo, ¿sí? O sea, indicar aquí quién va a hacer esas distintas, podríamos decir, tareas que están dentro de las actividades. Y él las coloca, fíjese en las funciones, él dice planeación que coordina con lo que planteaba Fayol, la organización igual, el lugar de coordinación él le denomina integración del recurso humano. Dirección y el control son exactamente las mismas. Fíjense, ahí tienen un esquema de lo que son las funciones del administrador. Estas funciones están interrelacionadas, porque fíjense, la salida de la planeación es entrada para la organización, y así sucesivamente, pero a la vez son interdependientes. Y recordemos también que previo a esto está en el material de clase que ustedes tienen. Previo a esto, ¿qué es lo que tenemos? O sea, estas también se denominan, las funciones del administrador también se denominan funciones corporativas. ¿Está claro? ¿Se entiende hasta ahora? ¿Alguien quiere aportar algo, preguntar algo? No, profe, sí se entendió. Bien, continuamos entonces. Ahora desglosemos un poquito qué son cada una de estas funciones que cumple el administrador. La planeación. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos los componentes comunes de la organización? Teníamos un componente que lo encontramos en todas, que era el plan. En ese momento yo les dije que el plan era el producto o el resultado final de ¿quién? De esta función de la planeación. ¿Qué es la planeación? Fíjense que también es otro proceso. Es un proceso donde se definen las metas y objetivos con las respectivas estrategias de acción. Obviamente, eso va a llevar a que se puedan indicar cuáles son las actividades que se van a hacer para poder alcanzar esas metas y esos objetivos. Algunas de las actividades que se hacen en la planeación, ahí lo tienen. El análisis de las situaciones actuales, la anticipación al futuro, la determinación de objetivos, la decisión del tipo de actividades. No es lo mismo cuando yo estoy planificando en una organización, por ejemplo, que su objetivo organizacional es el desarrollo de software, a cuando yo estoy en una organización que su objetivo organizacional es la producción de aguas de bebida. ¿Estamos? Entonces, por eso habla de la decisión del tipo de actividades. La elección de la estrategia. Nosotros hemos visto también que las organizaciones tienen ese componente común que son las estrategias y que hay dos, las corporativas y las de negocio. Hay que determinar con cuál se va a trabajar o se trabajará con las dos. La determinación de los recursos que va a necesitar, justamente ahí vienen los recursos también, para que se logren esas organizaciones. Y todo plan, que es el producto de la planificación, va a responder a esas preguntas. ¿Qué hacer? ¿Cuándo hacer? ¿Dónde hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? Y de acuerdo a los tiempos, digamos, que se planifique, y después vamos a ver, de acuerdo al nivel de la estructura organizativa, va a ser un tipo de plan u otro tipo de plan. ¿Se entiende eso? Esa función de planeación. Sí, profe, sí se entendió. Bien. Ok. Cualquier duda que les genere o que si quieren aportar algo, preguntar algo, por favor, lo hacen. Vamos a la segunda función, que es la organización. Y fíjense en qué es lo que dice, que implica el diseño de la estructura más adecuada para llevar a cabo los planes que se hicieron en la función anterior, que es la planeación. Y cuando habla del diseño de estructura, recuerden ustedes qué decía Laudon y Laudon sobre la definición de organización. ¿Se acuerdan que le habíamos dicho? Bueno, la definición técnica y la definición conductual.
recuerden que, qué es lo que decía Loudon y Loudon en su definición técnica de lo que es la organización. ¿Alguien puede decirlo? Que es una estructura social formal que toma recursos del entorno y los utiliza para hacer bienes y servicios. Exactamente, muy bien, gracias por su aporte. Ahí lo que está diciendo es la estructura formal y estable. Esa estructura formal y estable es lo que se denomina, es decir, es la relación que hay entre los distintos cargos o puestos de trabajo y las personas que están en esos puestos de trabajo. Y esa estructura también se conforma, además del puesto de trabajo, la persona, la jerarquía. La jerarquía es, cuando uno habla de la estructura jerárquica, es quién manda y cómo manda, quién depende de quién. Quién es, quién tiene la responsabilidad de emitir órdenes de trabajo y quién las tiene que cumplir. Y esa estructura, nosotros ya lo vimos cuando analizamos el tema de la organización como sistema, cuando vimos los canales de información ascendente, descendente, habíamos mostrado una estructura pequeña, o focalizamos en una parte, que es el organigrama. Gráficamente, o sea, el modelo de esa estructura es justamente el organigrama. Hay que diseñarlo. Eso se diseña. Y eso se diseña con una norma específica para hacer ese diagrama. Cosa que, digamos, ese organigrama. Eso se hace bajo esa norma de calidad, que es una norma IRAN, cosa que cuando uno lo diseñamos acá en Tucumán, y si hay que presentar esa gráfica o ese organigrama, no sé, en Estados Unidos, en Japón, en el lugar que ustedes quieran, se respeta, o sea, se entiende, porque está normalizado. Eso, todo lo que es con respecto al diseño de la estructura, lo vamos a ver en la unidad número 4. Entonces, cuando el administrador va a realizar la función de organización, va a ver el diseño de esa estructura organizativa que tiene para poder llevar a cabo los planes que se establecieron en la función anterior. Y fíjense, esta función va a determinar, y que son cosas que hay que tenerla en cuenta cuando se hace el diseño, las actividades que se van a realizar. ¿Cómo se la va a agrupar a las actividades? ¿Se acuerdan también de lo que son las funciones operativas? ¿Qué es lo que decía justamente Fayol? Que se agrupan las actividades. Al agrupar las actividades de acuerdo a un objetivo, ¿sí? Tenemos las áreas funcionales. Entonces, ¿cómo las vas a agrupar? Son por tener las áreas funcionales, o sea, las gerencias de área, las áreas, gerencias de área, las funciones derivadas y las subderivadas. Pero además hay que tener en cuenta en ese agrupamiento, es decir, vos ya tienes las gerencias de área y de ahí las que les corresponde, su subclasificación, pero también, de acuerdo al objetivo organizacional, hay otros criterios técnicos para agruparlas, que es lo que se denomina la departamentalización. Son criterios y de acuerdo a eso se las van a agrupar. Eso también lo vamos a ver cuando veamos el diseño de la estructura. El administrador en esta función tiene que tener en cuenta quién la va a desempeñar y debe señalar claramente los puestos de trabajo que van a estar dentro de la organización y justamente la jerarquía, porque la jerarquía indica responsabilidades. Digamos, esas son lo que determina la función de organización. Algunas actividades que lleva adelante, además de digamos, de lo que va determinando la función de organización, fíjese en lo que hace el administrador, atraer gente a la organización. O sea, por un lado, que tener recursos humanos nuevos, ¿sí? Por el otro lado, ver el tema de proveedores y por el otro lado, los clientes.
Cuando es recurso humano, en los puestos de trabajo hay que especificar las responsabilidades. Así como en las áreas, las gerencias de área, nosotros teníamos las características, las responsabilidades de cada área. Bueno, para cada puesto de trabajo hay una responsabilidad y se la debe especificar. Entonces ahí entra en juego, para especificar esas responsabilidades, estudios específicos del puesto de trabajo. Hay uno que es el que más, digamos, que permite estudiarlo al puesto de trabajo. Y al aplicar justamente el estudio del puesto de trabajo, se determinan las responsabilidades y los perfiles del recurso humano para que pueda ocupar ese puesto de trabajo. También agrupa tareas en unidades de trabajo. Cuando uno habla de una unidad de trabajo, pues un departamento, pues una división, una sección, una gerencia de área. Va a dirigir y va a distribuir los recursos y va a crear las condiciones que sean necesarias para que la empresa logre los recursos, logre los objetivos organizacionales con los recursos disponibles. Eso es lo que hace a la función de organización. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, profe, sí se entiende. Bien, vamos a la tercera, que es la integración de personal o de recursos humanos. Lo que hace acá el administrador, va a dotar o va a la organización con personal competente, de acuerdo a las necesidades que vaya teniendo la organización. Y puede, digamos que generalmente desarrolla 5 acciones. Reclutamiento de recursos humanos. Después que los recluta, los selecciona. Después le hace la inducción. Inducción es distinto de capacitación. La inducción es como mostrar qué es lo que hace la organización y mostrarla completa, ¿sí? Y la capacitación ya va con información, conocimiento específico para el puesto de trabajo. Y el desarrollo, y cuando dice y desarrollo, recuerden ustedes que dentro de todos los tipos de objetivos que encontramos en una organización, teníamos ¿qué cosa? También el objetivo personal. Entonces, el recurso humano va a ir desarrollándose dentro de la organización. Entonces, también lo tiene que tener en cuenta el administrador. En la cuarta función, que es la dirección, ¿sí? Como líder, tiene que motivar, digamos, a la gente que está a su cargo, o para eso tiene que ser un líder, debe seleccionar los canales de comunicación más efectivos. Vuelvo a recordar los canales los canales de información ascendente y descendente. Cuando habla de los canales digamos, más específicos, ahondamos en los canales de comunicación más efectivos, tenemos, por ejemplo, el mail, tenemos el WhatsApp, tenemos la llamada telefónica, tenemos los memorándum, tenemos no sé, qué más puede ser, una nota, ¿sí? O un formulario de pedido. Entonces, todo eso son canales de comunicación y va buscando el más efectivo. Y fíjese, cuando dicen más efectivo, o sea, está buscando comunicación efectiva. Se emiten órdenes de trabajo, por lo tanto, debe ser lo más clara posible. Es que no tenga duda la persona que va a realizar esa tarea. Y fíjese, también hace la negociación y manejo de conflictos. ¿Qué nos decía Loudon y Loudon? En función desde su definición conductual de la organización, donde había conflictos, y a lo largo del tiempo se trata de que se llegue a una determinada armonía. El ser humano de por sí va a tener conflictos, ¿sí? Entonces lo que se trata acá es justamente el administrador, cuando cumple la función de administradores, o digamos la función de dirección, lo que hace es tratar de negociar y hacer un buen manejo de esos conflictos. Y recuerden ustedes que el administrador siempre realiza cada una de estas funciones con eficiencia y eficacia.
También tiene que dirigir y coordinar eficazmente a los colaboradores de la empresa para que lograr el éxito de la organización. Cuando hablamos de colaboradores, ahí estamos hablando recursos humanos, proveedores y clientes. Y siempre en la administración se habla del éxito de la organización. El éxito de la organización es que que exista, que venda sus productos en el mercado año a año, que la empresa no desaparezca. Eso ya es un éxito de la organización. Después que vaya incrementando los mercados pueden ser locales, regionales, nacionales, e internacionales. Entonces se va expandiendo la organización. Todo eso tiene que ver con el éxito de la organización. Y fíjense que esto también es importante. La dirección dice, comprende el contacto cotidiano y cercano con la gente para orientarla e inspirarla hacia qué cosa, el logro de las metas del equipo y de la organización. Metas del equipo, ¿qué significa? Metas del equipo es el grupo de trabajo que tiene a su cargo ese administrador. Entonces, tiene que lograr, ¿sí?, que estén inspirados, que estén motivados justamente para lograr las metas que tiene el equipo que debe cumplimentar. ¿Para qué cosa? Para lograr el objetivo o la meta organizacional. Es decir, como equipo de trabajo, ahí tiene que balancear entre lo que hay que hacer para cumplir con digamos, poder cumplimentar la meta organizacional, y ahí adentro de ese grupo hay un montón de cuestiones que la debe equilibrarla, debe orientar, debe inspirarla, que se logre lo que está establecido como tareas o como actividades para que se logre ese objetivo de la organización. Y ahí en esas metas del equipo, también no nos olvidemos, vuelvo a ser reiterativa, con el tema del objetivo personal, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguien quiere aportar algo o decir algo? No, profe, sí se entendió. Bien, vamos a la última función que realiza el administrador. El control, ¿sí? O sea, una vez que se emite una orden de trabajo, entonces, ¿qué va a pasar? Hay que hacer el control luego. Entonces, ¿qué es el control como concepto? Es el seguimiento de las actividades para asegurarse de que se están realizando de acuerdo con lo planeado. Con lo planeado en la primera función, que es la planeación. Y si hay desviaciones, hay que corregirlas. Entonces, se hace un seguimiento de actividades para ver que se haga de acuerdo a lo que está planeado. Si yo me aseguro que se está realizando de acuerdo a lo planeado, estoy cumplimentando las metas y los objetivos organizacionales. Y si se encuentran desviaciones, se corrigen. El control es importante, además de digamos, porque me aseguro de cumplimentar lo planeado. Si el control es inadecuado, las fallas no se detectan. Es como que todo está bien, pero no sabemos realmente si todo está bien, porque no se puede ver los errores o las fallas. Lo que permite también es poder ir supervisando el progreso y se van haciendo los cambios que sean necesarios, ajustes o lo que se considere necesario justamente para lograr siempre esas metas y esos objetivos definidos en la función de planeación. Y además que el control asegure el cumplimiento de las metas, porque si no, no se cumplirían. ¿Qué actividades tiene la función de control? Supervisar el desarrollo de las personas. Es decir, el desarrollo de las personas, las actividades, todo lo que va con respecto al recurso humano. Y fíjense, y a medida que va supervisando, ¿sí?, a las personas y a las áreas, que son las áreas operativas, va recopilando datos de su desempeño. Porque de esos datos
va a salir los indicadores de eficiencia, eficacia y productividad que vamos a ver la clase que viene. ¿Estamos? Fíjense en que cuando uno habla de los índices, no es un valor que se da, que sale de la nada. Se han recopilado datos, se analizaron esos datos, se calcularon con esos datos esos índices. Además, el control proporciona obviamente la retroalimentación. ¿Por qué? Porque lo identifica el problema de desempeño y lo corrige. Y recuerden ustedes el parámetro de retroalimentación. El resultado, si no se correspondería con el patrón de control que hace, vuelve a ingresar. Y cuando habla ahí de problemas de desempeño, pensemos lo siguiente. ¿Quiénes son los que realizan las actividades o las tareas? Es el recurso humano, por un lado, ¿sí? Eso es, sí o sí, hay recursos humanos que desempeñan esa tarea. Si hay problemas en el desempeño, lo que permite el control es corregirlo. Habrá en otros puestos de trabajo, ¿sí?, sistemas de información, o habrá robots y no personas. Lo mismo va a ser, si hay problemas de desempeño, hay que corregirlo. Para eso sirve el control. Cuando hay problemas de desempeño, ya sea de las personas o de los sistemas o de robots. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Aquí hay una cuestión de que Kuhn pregunta, en su libro tiene un apartado que dice, ¿la administración es una ciencia o una técnica o un arte? Y él responde que es una ciencia, que es una técnica y es un arte. ¿Por qué que es una ciencia? Porque sigue un método específico y va generando conocimientos razonados, dice, y fundados en principios. ¿Qué significa eso? Hay un método específico. Para cada cosa hay un método que permite hacer la función. O, por ejemplo, cuando yo les decía la especificar las responsabilidades del puesto. Eso hay un método específico que se lo aplica al puesto de trabajo y me permite, entre otras cosas, determinar cuál es la responsabilidad del puesto de trabajo. Además, me permite establecer el perfil del puesto de trabajo. Ahí estoy utilizando un método específico. Y ese método específico salió de la ciencia. La ciencia de por sí ya tiene lo que se llama el método científico. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre el método científico? Sí, profe, es un método que se utiliza para realizar las investigaciones, digamos, que se comienza con desarrollando una hipótesis, luego con una teoría, después la experimentación y al final se llega a una Exactamente, conclusión. exactamente. Por eso se genera conocimiento. Y otra cosa que tenemos que saber, los conocimientos nunca, el conocimiento no nace de la nada. El conocimiento se genera a partir de conocimientos anteriores, organizados de tal manera, aplicándole el método que usted acaba de indicar, que es el método científico, que es como una receta, ¿sí? Esto igual que una receta de cocina. Entonces, se hace ciencia, se va generando conocimiento y por eso se dice que es conocimiento razonado y está fundado en principios. Recuerden ustedes con la teoría general del sistema, antes de que cuando se empieza a plantear la teoría general del sistema teníamos la ciencia mecanicista. Cuando viene Bertalanffy con sus seguidores y dice, bueno, pero acá hay una cuestión que hay que analizar del orden, de la jerarquía y de la totalidad, entonces, ¿qué se aplica? Método científico. Entonces, al generarse la teoría de las teorías, fíjese, teoría de las teorías, porque toma todo lo que ya existía y a partir de ahí va generando estos nuevos conceptos y esta nueva teoría. Y pasa a ser, por ejemplo, la ciencia moderna.
pero el método científico ha seguido siendo el mismo hasta el día de hoy. Se aplica el mismo método científico, lo que implica que si yo obtengo conocimiento con el método científico, los resultados que yo obtenga los pueden reproducir ustedes. Cualquiera aplica el mismo método bajo las mismas condiciones que yo indico al objeto de estudio, tiene que obtener los mismos resultados. Es más, los va a obtener, porque eso está comprobado. Entonces, siempre el gordito Chap Chap ha dicho buen día Santiago querido, Santiago añorado. Desde el punto de vista de la ciencia, pero con conocimientos siempre anteriores. De lo que ya tengo, surge lo nuevo. Y eso es así. Entonces, ustedes también piensen que porque cuando uno ve los procesos de aprendizaje, ¿sí? Ustedes tienen que saber que para aprender algo siempre uno va a recurrir a conocimientos que ustedes ya tienen. A partir de ahí se van agregándose otros conocimientos. También es una técnica, ¿sí? Porque todo conocimiento que se genera debe tener aplicación práctica. Fíjense en lo importante que es, todos los conocimientos generados deben tener una aplicación práctica y ser llevado a cabo por especialistas debidamente capacitados. Vuelvo a como ciencia, metodología sistémica. Si ustedes se fijan en el material de clase que se le armó, ahí están los pasos recopilados, los 5 pasos de la metodología sistémica. Está recopilado de la bibliografía de Levallois, ¿sí? Y de Bertalanffy. Ahí tiene los 5 pasos de la metodología sistémica. Ahí se ha generado el conocimiento perfecto. Ahí está el método específico, que son los 5 pasos de la metodología sistémica. Como técnica, ¿sí? Tiene que tener su aplicación práctica, que son los ejercicios de aplicación práctica que ustedes han estado viendo. ¿Estamos? Y fíjense, y tienen que ser llevados a cabo por especialistas debidamente capacitados. En este caso, para aplicar la metodología sistémica, ¿quiénes son los debidamente capacitados? ¿Qué especialidad? ¿Cuál sería? ¿Un contador podría aplicar la metodología sistémica? Pregunto. Sí. O sea, si Ajá. posee el conocimiento, sí, digamos. Pero en este caso serían los ingenieros, ¿no? Tienen que ser los ingenieros de sistema, los analistas de sistema. No puede ser un contador, no lo va a hacer el contador, ni lo va a hacer otro ingeniero. La aplicación práctica de la metodología sistémica para describir un sistema, el primer paso del análisis de un sistema, es justamente eso que ustedes hicieron, aplicación práctica de la metodología sistémica. Y eso es propio de la especialidad de la ingeniería en sistema o del análisis de sistema. Eso le tiene que quedar claro, ¿sí? ¿Estamos? Ustedes son especialistas en sistema y esa es una aplicación práctica que le compete, es una cuestión de competencia a los ingenieros en sistema, no a un contador, no a un ingeniero industrial. ¿Estamos? Esas cosas que vayan siempre teniéndolas en cuenta. Y le doy como ejemplo lo de la metodología sistémica para que lo puedan entender cuando dice si la administración es una ciencia, si lo es por tal motivo, la técnica también lo es, y como arte requiere, dice, ser una obra humana. ¿Por qué? Porque obviamente esas funciones las realiza un administrador, una persona, ¿sí? Y fíjense, en como obra humana tiene que implicar virtud, poder, y aparece de vuelta el indicador eficacia y la habilidad para desarrollarla. ¿Está? Entonces, si la administración, uno se pregunta si es ciencia, si es técnica o arte, son las 3 cosas. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, vamos a ver ahora la cuestión de los niveles administrativos. Dentro de
digamos, dentro de la jerarquía organizacional, se acuerda que hablábamos hace rato de la estructura organizativa, ahí se muestra la jerarquía organizacional. Esa jerarquía, vuelvo a repetir, la vengo diciendo ya desde varias clases anteriores, es cómo se manda dentro de la organización, quién manda a quién depende de quién emite la orden de trabajo y quién la va a cumplir. Eso es la jerarquía organizacional. Para ver, digamos, las actividades de importancia que tienen los administradores, lo cual va a dar estilos administrativos se llama, es que al administrador se le llama gerente, por empezar. Dentro de esa jerarquía, ¿sí? Fíjense que aclaro lo siguiente. Esta pirámide también es un organigrama. Nosotros el que vimos como ejemplo ahí en la unidad, al comienzo de la unidad 2, cuando vimos canales de información, habíamos visto una parte de un organigrama que se llama, que es del tipo horizontal vertical. Este es un organigrama tipo piramidal. En este tipo piramidal, lo que se hace, se lo utiliza para las grandes empresas generalmente, pero más allá de eso, que les quede claro que esta pirámide también es un organigrama. ¿Y qué niveles tenemos? ¿Qué niveles tenemos dentro de esa estructura organizativa de acuerdo a la jerarquía? Tenemos la base de la pirámide, los mandos inferiores. En el medio, los mandos medios, y en la punta de la pirámide, los mandos altos. Lo que hay que tener en cuenta que cada estilo ¿cómo se llama?, de gerente, va a depender de la capacitación que haya recibido, de los antecedentes profesionales que tenga. ¿Sí? Y antecedentes, más que nada son los antecedentes profesionales. Y la cuestión de la personalidad. La personalidad dentro de una organización, siempre que sea formal la organización, ¿qué va a hacer? Cuando uno ingresa a trabajar, mandan a que uno vea a una psicóloga o a un psicólogo laboral. Siempre el psicólogo determina personalidad. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad. Entonces, cuando se hace el estudio del puesto de trabajo, aparte de la responsabilidad del PEN en el perfil, también sale más o menos el tipo de persona, del tipo de personalidad que debe haber en ese puesto de trabajo. Entonces, se manda a la psicología laboral, o una psicóloga o psicólogo, y hace ese estudio de la personalidad. Entonces, esas tres cosas me van a hacer capacitación, antecedente y personalidad, me hacen al estilo del gerente. En las grandes empresas, como les decía anteriormente, son generalmente que son estos tres niveles administrativos que se encuentran. Y por cada nivel tenemos distintos administradores. Vamos a comenzar por el de nivel superior o la alta gerencia. ¿Sí? Y si ustedes se acuerdan de la gráfica del contexto interno y externo de la organización, cuando uno la ve a los subsistemas o procesos, dice alta gerencia. Justamente está ahí arriba. Esos gerentes de nivel alto son los que se denominan los ejecutivos senior. Y son los responsables de la administración general. Cuando uno habla de la administración general de la organización, tienen, previo a estos temas que estamos viendo hoy, las funciones corporativas. Funciones corporativas también son las funciones del administrador. Lo que hacen estos gerentes de este nivel, y por eso se los denomina gerentes estratégicos, lo que hacen es planifican, pero a largo plazo. Fíjense, ¿por qué a largo plazo? Porque tienen que asegurar el éxito de la organización, donde es la supervivencia. Año a año tiene que seguir existiendo. Si uno va a mirarse las estadísticas,
de la cantidad de empresas, por ejemplo, que si uno ve la cantidad de empresas que se establecieron en el 2019, al momento de hoy, 2021, ya no sé, 2021, hay un gran porcentaje de empresas que ya no existen. Y más se ha agudizado con el tema este de la cuarentena que tenemos y de la pandemia a nivel mundial. Entonces, la empresa se tiene que asegurar, o la organización, su supervivencia. Para eso, el gerente estratégico que está en el nivel alto trata de asegurar eso con planificación o planes estratégicos a largo plazo. Cuando se habla de largo plazo, estamos hablando puede ir desde los 5 años hacia arriba. Algunos autores toman que son de los 5 a los 10, otros toman que es de los 10 en adelante. Eso es largo plazo. También fíjese en aspectos de crecimiento. No es solamente permanecer, sino que hay que crecer. Y de vuelta aparece la eficacia. Eso, eficacia, eficiencia y ¿cómo se llama? Productividad son propios de la administración. Además, estos gerentes estratégicos de hacer los planes estratégicos van a interactuar con personas y organizaciones externas a la misma, es decir, con todo lo que está ¿adónde? En el entorno, en ese contexto. Estos líderes se los considera que son de niveles muy eficaces cuando tratan al recurso humano como un miembro valioso de la organización. Toda organización, si no tiene recurso humano, no lo es. Siempre va a haber recurso humano, en mayor o en menor medida, porque yo puedo tener toda una infraestructura, todos los recursos puestos ahí, como galpón, maquinaria, todo lo que ustedes se imaginen, ¿sí? Para que una organización funcione. Pero si no tengo recurso humano, eso no va a funcionar. Estamos con los administradores del nivel superior o alta gerencia. Profe, disculpe. Sí. ¿Hasta qué hora tenemos la clase? Ya termino y se van a hacer el cuestionario, ¿sí? Sí, profe. Y ya son las Déjeme 9. que cierre acá. Cierro y se van. Los gerentes, digamos, después tenemos en el nivel medio, tenemos lo que se denominan los gerentes tácticos. Estos gerentes tácticos lo que hacen, ¿sí? De los planes estratégicos que generaron los gerentes estratégicos, establecen lo que se denomina el plan operativo. Traducen, obviamente, en un plan operativo también con objetivos, metas y planes, ¿sí? Y con actividades más específicas para cumplirlo en el corto plazo. Cuando se habla del corto plazo, se está hablando entre un mes a un año. Entonces, todo lo que se ha planificado en un periodo, por ejemplo, de 5 años, se traduce a la cuestión operativa para que sea realizado, se vaya realizando en un periodo de un año. Es como la carrera de ustedes. Ustedes tienen una carrera que dura 5 años, se lo ha dividido por año y por materia. Acá es lo mismo y se lo va realizando. Y después tenemos los mandos inferiores, el nivel de mandos inferiores, tenemos a los gerentes operativos. ¿Estos qué hacen? Supervisan las operaciones que se hacen en los mandos inferiores, porque acá es donde se está realmente cumpliendo el plan operativo que ha sido producto del plan estratégico. Entonces, y ellos son los que hacen también el enlace con el personal administrativo. En los mandos inferiores es donde se hacen todas las actividades diarias. Y fíjese en todas las habilidades que debe tener un administrador. Habilidades específicas como de conocimiento, información, práctica y aptitud. Eso le va a dar el título profesional. Habilidades conceptuales y toma de diseño, ¿sí? Aspectos complejos y dinámicos para que lo pueda analizar, ¿sí?
Después las habilidades interpersonales y de comunicación, que tiene que ver con el trato con las otras personas. Capacidad también tiene que tener de ser líder, de motivar, de comunicarse eficazmente siempre. Y la habilidad técnica. La habilidad técnica viene dada por las capacidades específicas que resultan del conocimiento, la información, la práctica y la actitud. Esto también tiene obviamente que estar relacionado con una profesión. Esas habilidades, fíjense, de acuerdo al nivel, en el alto nivel se utiliza mucho justamente la última habilidad, la conceptualización y diseño, porque a medida que el administrador va subiendo niveles dentro de la organización, si ha comenzado en los mandos inferiores, va ganando capacitación, experiencia, nivel intermedio igual. ¿Y qué es lo que tiene? Va aplicando las habilidades técnicas, el conocimiento técnico, pero va adquiriendo experiencia. Entonces, las habilidades técnicas se desarrollan, se utilizan en los 3 niveles. Las habilidades humanas, porque tiene gente que dependen de él, más se utiliza para nivel intermedio y mandos inferiores. Y las habilidades de conceptualización y diseño la utilizan los gerentes de alto nivel. ¿Estamos? Eso es dentro de toda digamos, cómo se distribuye la cuestión de las habilidades. Y aquí, cómo se hacen las funciones administrativas. La planeación se hace en el nivel alto y en el nivel medio. Se organiza en los 3 niveles. Lo que es la dirección y el control solamente lo hacen los gerentes del nivel medio. ¿Estamos? Y después, ahí terminaría lo que es la cuestión de los administradores. Estaríamos en condiciones de empezar con teoría de costo, eficiencia, eficacia y productividad la clase que viene. La otra cuestión, piensen en lo siguiente. Aquí, cuando están las funciones corporativas de la empresa, es con respecto a la administración que la misma tiene. Son las mismas funciones, entonces lo que hace esta parte del material es se amplía lo que hemos hablado hoy de las funciones del administrador. Las funciones del administrador son las funciones corporativas de la empresa. Ustedes en la tarea C2 ya tienen para trabajar con el cuadro comparativo. Lectura de toda esta parte de funciones corporativas con lo que vimos hoy y conforman un cuadro donde van a comparar función por función. ¿Qué cosas hace, qué actividades tienen iguales y qué cosas tienen distintas? Que pueden ser actividades, los gerentes, los estilos de gerente, o qué hace uno, qué hace el otro y qué hace el otro. ¿Sí? ¿Se entiende lo que deben hacer? Sí, profe. Bien. Entonces, ustedes tienen, creo que para hoy, o no sé para cuándo tienen que presentar la tarea C2. Para hoy creo que. Bueno, vean, yo eso voy a estar evaluando a partir del lunes a la tarde. ¿Está? No lo voy a hacer hoy porque estoy terminando, tengo que terminar de calificar parciales de las 2 últimas comisiones. Me queda 1 y un cuarto todavía de otra. Así que hasta el lunes, al lunes a la tarde, yo voy a empezar con entre 5 y 6 de la tarde, empiezo a corregir. ¿Estamos? La actividad, la C. Así que bueno, ahora lo que tengan que ir a hacer la defensa, la recuperación de la defensa del TP1, se retira.